Buenas noches, tardes o días, depende de qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Y si gusta usted aprender un poco más acerca de qué es lo que dice la Biblia, cómo nos sugiere la Biblia que debemos vivir nuestras vidas, nos dan ejemplos, nos da sugerencias, exhortaciones, mandamientos para aquellos que aceptan a Cristo como su único Salvador y todo lo demás, ¿verdad? Cómo lo presenta la Biblia, no como lo presento según mi pensamiento, no, como lo presenta la Biblia es como lo vamos a desarrollar. Estamos entrando en el libro de Gálatas, ¿no? Ya vimos del 1 al 5, vamos a pasar del 1 al 6. Los miércoles estamos viendo Gálatas, los domingos estamos viendo el libro de ¿qué? Mira, Filipenses, Filipenses. Está conmigo mis dos hijas acompañándome esta noche. Vamos a continuar la enseñanza en la portada o en el encabezado de la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. El encabezado dice: no hay otro evangelio. Ahí que tiene. Hay un solo Evangelio Salvador. Hay un solo evangelio salvador. Bien, voy a pedir a ver si, como cada vez que presentamos una enseñanza, una predicación, que me lea en la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos a la, cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Ya lo he dicho, es Biblia de las Américas, Biblia de estudio, nos acerca un poco más al griego. En español lo podemos entender un poco más, ¿verdad? Adelante, por favor, Betty, si me hace el favor. Gálatas 1, de 6 al 10, dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a, como cada servicio, también a pedirle a ver si que nos ponga la mano del Señor, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de todo el día, Señor, y pues, Padre, gracias por ayudarnos y cuidarnos y suplir nuestras necesidades, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que tú guía y guarda y usa al que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, evangelista, misionero, maestro, que anda anunciando tu palabra alrededor del mundo, Señor, tú úngelos y ayúdalos y protégelos, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, prepara los entendimientos de cada uno de nosotros también, Señor, y pues ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte en tus manos cada petición de cada persona, Señor, sea necesidades, deseos, enfermedades, tribulaciones, todo, todo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, restaura, el que da salud, Señor, y pues que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Padre, nuevamente, pues gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada líder alrededor del mundo, comenzando por cada líder de familia, Señor. Igualmente, de ahí nos vamos a las iglesias, a los gobiernos, a todos los líderes alrededor del mundo, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos y nuevamente, Señor, puesto que todo sea hecho de la voluntad tuya, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver ahora cómo nos presenta la Biblia las Américas. La versión de la Biblia de las Américas es una Biblia de estudio que se acerca más al griego, a la traducción griega. Dice la palabra del Señor así: me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, el 7. En realidad
no es otro evangelio, solo hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, para que se entienda lo que quiere decir anatema. 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. El 10 y cerramos. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es una gran enseñanza y nos enseña ampliamente que Pablo, pues realmente lo que está haciendo es acusa a los Gálatas, la iglesia de los Gálatas, en esa epístola, de que se muevan tan fácilmente después de haber conocido el Evangelio de la Gracia, se dejen llevar por un Evangelio por medio de la ley. ¿Por qué? Porque es por gracia, es por fe. El Evangelio siempre ha sido atacado y será atacado y será, pues, ¿cómo se dice? Criticado y muchas de las veces difamado. ¿Por qué? Porque no es nuevo, eso es desde un principio. En las iglesias primeras había muchos judíos, ese es el punto, y muchos judíos eran judaizantes de su religión, eran celosos de la ley y querían obligar a los gentiles a someterse. Entonces aquí Pablo ya les había anunciado a los Gálatas, ya se les había enseñado, y dice, me maravillo, o sea, wow, me sorprende. De otra manera, parafraseando el versículo, que de tan pronto hayas abandonado a los que os llama, a los que os llamó, al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Realmente es algo que no es nuevo. Esto ha sido y será siempre un punto que se debate o lo hacen argumentos sin bases bíblicas, simplemente por sacar el evangelio del propósito que Dios ha puesto para que sea por fe. Los judíos, pues realmente ellos están todavía bajo la ley, pero en Cristo Jesús nosotros estamos por gracia, por fe somos salvos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, me sorprende que después que ya he sido enseñado, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy incrédulo de lo que estoy viendo. Y el punto es que muchas de las veces vienen muchos y hablan muy bonito, y te presentan y tocan las emociones y tocan los sentimientos con la verborrea que tienen y se dejan llevar muchos que aún conociendo el Evangelio se dejan llevar por creencias que la Biblia dice no, no es así, no de esa manera. Pero por decir en Hebreos 1:1 nos dice un asunto muy particular que debemos poner mucha atención para poder entender qué es lo que nos dice o nos está enseñando o nos está proponiendo Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hasta ahí, gracias. ¿Qué es lo que lo podemos entender? Que Dios ya habló en muchas maneras en el pasado, por revelaciones, por sueños, por visiones. En ese tiempo nos habla por medio de su Hijo. ¿De dónde podemos encontrar la palabra de su Hijo escrita? En los evangelios. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios mismo? ¿Quién lo dice? Juan 1:1. Si leemos Juan 1:1 podemos entender quién es Cristo y por quién ha hablado el Padre ahora. Vamos a ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Gracias. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es Cristo? Ciertamente tiene un cuerpo humano. Nosotros podemos entender que el Padre le hizo un cuerpo y podemos encontrarlo en Hebreos 10:5. Si buscamos nosotros en Hebreos 10:5, podemos constatar que el Padre
Usó un ser humano femenino, no masculino, para engendrar a su hijo en una forma humana. ¿Cómo dice? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste cuerpo. Allí en Juan 1:14, ¿qué nos dice del verbo? Dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia Y de verdad. y de verdad. Entonces estamos viendo que la Biblia nos está enseñando quién es el verbo, quién estaba en ese cuerpo humano, que ahora sí es un cuerpo parecido a humano, pero ya es un cuerpo diferente. Hay un versículo que no recuerdo dónde está ciertamente, que dice que ya Cristo no es como se conoció se conoció terrenalmente. Ya Cristo es diferente, no es el mismo apariencia, no es la misma fisonomía, es otra manera de entender que ese cuerpo fue cambiado totalmente. Si lo haya, si no lo dejamos más por referencia, al rato buscamos si no lo hay. Si lo hallaste, Hechos 1:11. Dice la palabra de Dios, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. sí, bien. No es exactamente, pero sí tiene una referencia, ¿verdad? El punto es que cuando venga ya no va a ser el varón de dolores, va a ser el rey de reyes y señor de señores. Ya no va a ser, no va a venir a padecer, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A base que a base de su palabra? Por eso lo que vemos ahí en el versículo 6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. De la gracia por la fe. No más que vuelvo a repetir, a muchos les endulzan el oído y es lo que mucha gente anda buscando. Quieren oír lo que ellos quieren oír, no lo que la palabra de Dios dice. Por eso muchas personas son engañadas, porque quieren oír lo que quieren oír y no lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí en Gálatas 5:8 vemos una afirmación que dice Pablo, ¿verdad? A los Gálatas. Si lo tienes, Dice la palabra de Dios, esta persuasión no es de aquel que os llama. esta persuasión no es de aquel que os llamó. No estás siguiendo lo que te predicamos, no estás siguiendo lo que te dijimos que quién era Cristo, qué es la gracia, qué es la fe. Muchas veces estamos en la iglesia, estamos en el templo, traemos la Biblia nada más los días de servicio y le llegamos a la casa y nos olvidamos de ella. ¿Cómo vamos a enterarnos que dice la palabra de Dios acerca de qué es lo que predicaba Pablo realmente? ¿Pablo echaba mentiras? ¿Pablo engañaba? Los que andaban con Pablo fueran un engaño, que dice ahí en 2 Corintios 7:2, afirmando Pablo. Dice la palabra de Dios, admitiendo, admitidnos que a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Amén. A nadie hemos juzgado, a nadie hemos, ¿qué? ¿Cómo lo presentas en Dice la palabra de Dios, admitidnos que a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Amén. A nadie hemos injuriado, era la palabra que estaba buscando. ¿Qué es injuriar? Injuriar, levantar falsa, hablar mal de alguien, maldecir o lo que cualquier otra cosa. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, porque el temor que hay del Señor, la reverencia, un temor reverente, ¿qué es lo que lo detenía a Pablo para mentirle a los demás? Romanos 2:16. Dice la palabra de Dios, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Amén, gracias. ¿Qué dice? Conforme el día que juzgará a quién? El Señor.
lo encubierto, aquellos que escondemos de los hombres o de los seres humanos, ya parafraseando el versículo, conforme, dice Pablo, a mi evangelio, que yo predico, no que sea mío, se va aclarando. El evangelio es el del Señor, ¿verdad? Y luego todavía nos hace una advertencia, para que queden más con entendidos, no lleva la palabra, entendidos de qué es lo que nos está diciendo Pablo en 1 de Pedro 4:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Los cuales darán cuenta a que está aparejado o preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Por eso Pablo sabía muy bien que el Señor lo había llamado a que predicara la palabra de él, que predicara el evangelio, que esparciera el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque era necesario que fuera predicado. Ahí en Hebreos 10:42, ¿qué dice? Hebreos 10, 42. Ah, caramba. Y nos mandó que prediquemos al pueblo, testifiquemos al que... No, no, no. Entonces me equivoqué yo. Dice, y nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios puso por juez de vivos y muertos. Si lo puedes confirmar, qué bueno. Y si me dices dónde me equivoqué, no, para corregirlo yo aquí también. Hechos 10:42. Hechos. Ajá. Ya vi por qué. Hebreos y Hechos me confundieron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. ¿Quién ha puesto a Cristo para juez de vivos y muertos? El Padre le dio ese privilegio. Nosotros podemos leer lo que dice allí en Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, de 5 al 11. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Y todo qué? ¿Todo qué? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Vemos entonces el por qué debemos nosotros tener en cuenta quién es Jesucristo. Porque Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Quién nos resucitó a los muertos? El mismo Padre, le dio ese mandamiento al Señor, ¿verdad? El Señor tomó forma de siervo, forma de hombre, y en forma de hombre se humilló a sí mismo, dejando su reino de gloria para que el ser humano tenga la bendición de poder tomar una decisión de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nadie se pierda, que todos tengan a salvación. ¿Dónde lo dice? La Biblia. ¿En qué parte lo dice? A ver, ¿ves? Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra del Señor, el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor quiere esto? Porque el Señor, el Padre, Dios Padre, el mismo Jesucristo, es Dios mismo, lo entendemos, como dice Juan 1:1. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne. Y vimos en Hebreos
10:5 que dice, me preparaste o me apropiaste el cuerpo, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se hizo semejante al hombre y dejó que Dios le diera las órdenes. Él no vino a hablar lo que él quería, él no vino a hacer lo que él quería, sino lo que el Padre le mandaba que hiciera. Eso hacía, eso hablaba. Entonces fue obediente hasta qué, hasta muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto, ¿qué dice allí Filipenses 2:9? Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Y Efesios 1:21, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Amén. Más aún en el dinero, sobre todo principado y potestad. Me recuerda mucho el versículo que dice Efesios, que es 6:12. O sea, no tenemos lucha contra carne ni sangre. El punto a donde voy es este, ¿verdad? Si ya tenemos la victoria, ¿qué nos detiene? ¿Lo tienes? A ver, por favor. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En los aires. Vemos entonces que dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo, y dio un nombre que es sobre todo nombre, y luego Efesios 1:21 dice, y sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombre en ese siglo, más aún en el venidero, que está Cristo sobre ellos. Él quita todo eso y somete todo a Él. ¿Quién? El Padre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Cristo nos ha dado la victoria, nada más que la queremos llevarla a cabo. Eso depende de usted, no de mí. Yo nomás le digo lo que dice la Biblia y lo demás pues depende de cada persona. Vamos a ver qué dice el versículo 7, amiga. Gálatas 1:7. Sí, por favor. Ah, no te dije nomás de 17, ¿verdad? Los versículos principales. Dice la palabra de Dios, no que haya otro evangelio, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir, gracias a Dios, el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya estamos listos a testificar, a hablar, hay algunos que no les gusta que se hable la verdad y están en contra, ¿verdad? Por eso dice ahí en Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ¿de dónde han salido? De la iglesia, nos han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley a los cuales a los cuales no mandamos, o sea, los que estaban ahí. Pero no es nuevo eso, que la advertencia es muy clara ahí en Mateo 7:15-23, ¿qué dice? Mateo 7:15 al 23 dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces, adelante. Por sus frutos los conoceréis, se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos se conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Apartados de mí, obradores de maldad, que dice, por sus frutos los conocerás, Señor, por sus frutos los conocerás. Cuidado, porque ahí entran algunos que son lobos disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, que enseñan con una labia, con una dulzura,
que toca sentimientos. Ay, qué bonito predica. Muchos caen en eso a pesar de conocer la palabra de Dios clara, limpia y pura. ¿De dónde salieron? De la iglesia. En ese tiempo eran judíos que querían que la iglesia de los Gálatas se circuncidaran, que se sometieran a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. ¿Para qué? Porque querían pervertir el evangelio de qué? De la gracia. Y en estos tiempos, ¿hay alguna diferencia? No, depende de cada quien cómo se deje engañar, porque se ha comercializado tanto la palabra de Dios que ha perdido mucho auge el evangelio a causa de eso, a causa de que se negocia y quieren más, 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 y se les olvida predicar limpiamente la palabra de Dios. No estoy diciendo que todos ni estoy juzgando a nadie, sino simplemente que los hay, y los ha habido, y los habrá. Muchas personas dicen, vamos a poner una iglesia, vamos a poner un templo. ¿Para qué? Para ganar dinero. Eso será un llamado. No, eso no es llamado. Hay quienes dicen, si no me pagan o no me dan, yo me voy porque no estoy recibiendo nada. ¿Estás por fe o por interés mezquino? Como cristianos debemos analizar todo, debemos tener cuidado de muchas personas que dicen cristianos, pero realmente son lobos rapaces que tienen una verborrea, tienen una labia para convencer a la gente y la gente que aún a veces sabiendo, conociendo, caen en eso. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de tener un adecuado estudio de la palabra de Dios. Nosotros, todos los seres humanos que tenemos cuando menos 2 dedos de inteligencia, podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que no nos convenga o no nos gusten cómo nos la presentan, porque nos la dejan ir limpia a veces, la palabra de Dios, nos ofende, nos molesta, nos enoja y la hacemos, pero no, es que ya pasó de moda, es que no, hombre, eso no es cierto, es que no es así, pues sí, sí es así. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo por medio del Evangelio, cuidado, porque hay engañadores. Y la Biblia habla en muchos versículos que no te engañe nadie con falsas mentiras. Que no te, y como si dijeran, déjate engañar, muchos, no todos, se dejan ir simplemente porque les hablan bonito, porque el templo está lujoso, porque, no, no, es buscar sinceramente, de corazón, el Evangelio de la salvación de nuestras almas. Compartirlo con aquellos gratuitamente. Si tienes llamado como pastor, no necesitas salario, porque Dios provee de una u otra manera. Dios provee. ¿De dónde está tu fe? Yo quise vivir por fe, me dijo alguien una vez, y no pude. ¿Sabes por qué no pudo? No pudo, porque le faltó fe. Realmente es la verdad, porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque oyen sin fe, oyen pensando en el beneficio. Hay quienes dicen, yo voy a la iglesia para que Diosito me bendiga. Pues ni es Diosito ni te va a bendecir como tú quieres. Desde que te despertaste, desde que abriste tus ojos, te está bendiciendo. Desde que naciste hasta que creciste, el Señor te ha bendecido. Si no te ha pasado nada, el Señor está contigo y sigues adelante. Y si estás pasando por tribulaciones, es porque tú mismo te las provocas. Hablando de los falsos profetas, no es nuevo que dice en 2 de Pedro 2:1. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Perdición acelerada. Gracias, ¿hay una paga de eso? Sí, sí hay. Porque es muy difícil que cuando ya conoces la palabra de Dios, no sepas lo que estás haciendo. Es muy difícil. Y si tienes cerebro, no entiendes que Dios no está buscando pedirte nada. Simplemente que vivas de acuerdo como Él te pide y que le sirvas a Él, no al pecado. Pero, pues no queremos eso porque para nosotros, para muchos de nosotros en este mundo, muchos seres humanos, el vivir la vida es otra cosa. El gozar la vida es otra cosa. El vivir cómodamente
Cuando Dios se agrada de aquella persona, Dios le abre la puerta y le da de más. Pero mientras estemos pensando que Dios tiene que darnos riqueza porque Él dijo, las riquezas son espirituales. Él suple las necesidades, pero no cumple, no suple necesidades de nadie, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener en cuenta, que debemos tener cuidado. Y Gálatas 2:9, ¿qué dice? Es por eso que debemos tener cuidado quien entra en el templo. Adelante. Gálatas 2:9 dice la palabra de Dios, y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ah, me equivoqué. Otro. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Ya lo habías leído, ¿verdad? ¿Cuál era? Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, ¿qué me dijo? Por sí, 2:9. Sí, yo puse 2:1. Tienes razón. Es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué se repitió el versículo? Bueno, no lo sé. Me equivoqué al apuntarlo, pero también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Sí, tienes razón. Pero hay otro que dice, y eso por causa de los falsos hermanos. Si lo puedes encontrar, porque a mí me imagino que si estoy equivocado, no tengo que equivocar al otro. Y si por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente a espiar nuestra libertad. Gálatas 2:4 A ver. dice la palabra de Dios, y eso por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Para ponernos en servidumbre de que del pecado. Y eso por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente, entraban en ese tiempo hermanos, tratando, supuestamente hermanos, tratando de introducir enseñanzas porque ellos pensaban que pues tenía que ser así, como ellos decían. Pero realmente, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Es que la salvación en Cristo Jesús es por gracia, que no estamos sometidos a los ritos de la ley, que estamos en libertad, ¿verdad? Y allí en Efesios 2:8 y 9, ¿qué dice? Nos lo dice muy clarito, bien claro, no es porque soy bueno, no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. ¿Qué dice? Efesios 2:8 y 9 dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque este es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Tenemos que entender que es por fe. Tenemos que estar seguros si tenemos esa fe en nosotros, esa fe salvadora, porque podemos tener fe que vamos a presentar en el foco, te podemos tener fe en muchas cosas, inclusive en reliquias, en amuletos, pero la fe salvadora es en Cristo Jesús, la única fe salvadora. Por eso dijo otra vez el mismo versículo, el Señor, yo, dijo yo, el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, nada más es una, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el versículo 8 de Gálatas 1:8? Dice la palabra de Dios, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio de lo que hemos anunciado,
sea anatema. Sea anatema. Segunda de Corintios 11:14. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Adelante, 15. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y su fin será conforme a qué? A sus obras. A sus obras, lo que haga. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? Que la palabra es bien clara. Somos salvos, sí, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se glorie. Y ese versículo de Efesios 8 y 9 podemos encontrarlo en otras Biblias. No cambia. Cambiará la forma de presentarlo, pero dice lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ah? Dice Romanos 9:31, hablando de Israel. Dice la palabra de Dios, mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. No llegó, nadie puede llegar por la ley, porque la ley, el Señor vino con un propósito, no sé si te acuerdas de ese versículo, no vine a abrogar, no vine a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué vino a cumplir el Señor? ¿Qué es lo que el Señor vino a este mundo? Y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Mateo 5:17. Mateo 5:17, adelante. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No ha venido a abrogar, sino a cumplir. ¿A cumplir qué? La ley. Por eso nació el Señor, de que bajo la ley. Ahí en Gálatas 4:4, me parece, donde dice que nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Gracias. ¿Para qué? Para que cumpliera la ley. No para que la anulara, sino para que lo cumpliera. La ley sigue vigente, pero para todo creyente está cumplida en Cristo Jesús. El que es creyente y sigue a Cristo Jesús, seguidor de Cristo Jesús, no tenemos que estar bajo la ley, porque si estamos bajo la ley, por un solo punto que se viole de la ley, condenados en todos. Por eso no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿De quién? De Cristo Jesús. Si entendemos eso, qué bendición. El versículo 9 de Gálatas 1:9. Dice la palabra de Dios, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Nuevamente, sea anatema. Gracias. Allí en Romanos 6:17 nos hace una recomendación tremenda acerca de esto, ¿verdad? Debemos estar listos, debemos estar atentos. ¿Quién entra? ¿Qué trae? Todos hemos tenido en la congregación una persona que anda metiendo otra cosa a los hermanos, que no es bíblico. Lo que es bíblico debe de estar ahí. Adelante, Erika, perdón. Romanos 16:17. No, Romanos capítulo 16, versículo 17. Adelante. Dice la palabra de Dios, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina de vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Amén. Gracias. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Apártate de ellos. Si están haciendo problemas en la iglesia, en la congregación, con otro evangelio que no es el que nos trae la Biblia, apártate de ellos. Hay quien me dijo, es que hay otros libros. Sí, hay muchos libros, no son nuevos. Muchos libros escritos por otras gentes antiguamente, como en todo. Hay el libro de Judas, hay el libro de Enoch, pero no son libros escritos ni por Judas ni por Enoch. Son libros escritos para desviar.
el Evangelio de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Por eso, ¿qué dice Tito 1:10 también? Dice la palabra de Dios, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Mayormente los que. Mayormente los que son de la circuncisión. En ese tiempo, en ese tiempo era muy atacado la gracia porque muchos judaizantes que formaban el núcleo de la iglesia, de cualquier iglesia, querían forzar a fuerzas que los gentiles fueran circuncidados y sometidos a todos los ritos, cuando en realidad nos dice, pues nosotros no somos ni judíos, somos gentiles, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Hay una variación, ¿verdad? No le puse aquí la cita. Dice, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad para, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios. De Tito 2:10 Tito 2:10. Adelante. dice la palabra de Dios, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Señor de nuestro Salvador Dios. De nuestro Salvador Dios, por medio de Cristo Jesús. ¿Verdad? Nuestro Salvador tiene mucho que ver y dice Dios. ¿A quién se refiere? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Recordamos siempre que es una Trinidad, aunque muchos no quieren. No que son tres dioses, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Cómo es? Dios es todopoderoso. El Hijo está en el seno, el Espíritu Santo está en el seno del Padre. ¿Y cómo es? No lo sé. Dios no es un ser humano para tener limitaciones como un ser humano. La sabiduría de Dios es mucho más grande y alta que cualquier ser humano más sabio e inteligente que este. Dios es supremo, ¿verdad? Él es todopoderoso, no nomás es poderoso. Dijo Pablo hablando del Evangelio en Romanos 1:16-17. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Fíjese bien cómo lo presenta Pablo, afirma su apostolado, afirma su fe en Cristo Jesús, nos deja una enseñanza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Es la única manera que podemos tener esa seguridad, ¿verdad? Y continúa diciendo como está escrito, más el justo vivirá por la fe. ¿Es la fe importante? Demasiado. Es básica, es elemental. Es lo que tenemos que tener en mente. Los que somos llamados a predicar, no asalariados, no buscando ganancia deshonesta. Tenemos eso, ¿verdad? Tenemos ese consejo que nos da Pablo, ese ejemplo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Digan lo que digan, es que trabaja para, es que, pues sí, dijo Pablo, para no ser gravoso a la iglesia, para ser un ejemplo para la iglesia. Dice 1 Tesalonicenses 2:4. Dice la palabra de Dios, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encarguese el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Amén, gracias, mija. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios prueba los corazones. Muchas de las veces el mismo ser humano o los creyentes
piensan que las tribulaciones es un castigo. No, son pruebas para ver dónde está tu corazón. Muchas de las veces pasamos por situaciones difíciles a consecuencia de nuestras obras que hicimos antes, porque Dios nos acepta como hijos, nos perdona nuestros pecados, pero no nos deja sin castigo, no nos deja sin azote, porque aquí hay un versículo que dice que a los que Dios ama o acepta como hijos, algo así, eh, los no nos recordamos a ver si lo encuentro. Son cosas que tenemos que tener muy en mente, ¿verdad? Que Dios nos deja entender, saber aquellas cosas que Dios quiere que entendamos. Tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad a todos de poder entender. Porque si nos gusta que nos halaguen y nos hagan sentir bien, pues estamos mal. Porque la Biblia no es para halagar a nadie, es para enseñar, para aprender qué dice la Biblia. Muchas veces se creen que se predica para que guste, para que agrade. No, es para aprender qué es lo que Dios quiere o espera de cada persona. ¿Qué dicen? Hebreos 12:6 dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Así es. ¿Qué hace? Otra vez para que se quede. Dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Amén. Gracias. A veces no nos gusta, aquí me gusta que lo reprenda. En las iglesias ha pasado que a veces reprendemos, no juzgamos alguna acción que no está buena o que se está haciendo mal. Como cristianos, como pastor, nos toca el deber de exhortar a ese hermano, a esa hermana. Tú aceptaste a Cristo y vives como una mundana o un mundano. Sigues haciendo lo mismo o peor. Y no nos gusta. Es como si rechazáramos a Cristo y dijéramos voy por mi propio camino. No me gusta que nadie me diga nada. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es Apocalipsis 20:15. No es más el que no cree y es condenado porque no creyó. Perdón, es Juan 3:18. Sí, yo me equivoqué. Y luego es Apocalipsis, ya leíste Apocalipsis 2. ¿A dónde van a ser lanzados? Al lago de fuego. No al infierno. El mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Lo tienes? Juan 3:18 dice la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no creyó, gracias. Porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Por eso todavía tenemos la oportunidad, si leemos la Biblia, si entendemos, Dios nos da la oportunidad de poder entender que es por gracia. Por eso ahí en Romanos 10:10, ¿qué dice? Romanos 10:10 dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Romanos 10:13. Vamos a dar atención a una pequeña enseñanza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, gracias, Dios. Porque todo aquel que invocare de corazón, sinceramente, después de haber entendido que solamente en Cristo está la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todo ser humano venga a salvación. ¿Qué es lo que quiere el humano? Bueno, pues eso es lo que va a obtener, porque un día va a venir a juzgar a aquel que está aparejado, como leímos en el versículo. ¿Para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Y te dirá cuenta. Yo no sé, pero pues debería de ponernos a pensar más como creyentes si decimos que somos creyentes y andamos jugando al cristiano nada más, sin sinceridad, o al pastor sin sinceridad, sin una verdadera vocación espiritual para llevar la obra adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿A dónde la estamos llevando? Antes había grandes predicadores como Moody, como Strong, muchos predicadores que se predicaron en ese tiempo, ya no los creían igual. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad, dice.
la palabra de Dios, y el amor de muchos se ha enfriado, se ha resfriado, sin olvidarnos que en Apocalipsis dice que a Dios no le gusta la gente tibia, no es ni frío ni caliente, es tibio, dice, por lo tanto, te vomitaré. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios? Tratando de buscar algo que, pues, es pasajero, cuando en realidad la salvación es eterna. Hay quienes predican el Evangelio y tienen hasta sus aviones para transportarse, lujos y buscan fama, riquezas. Un día se van a morir. No que se lo desee, sino que es el fin de todo ser humano. ¿Y qué va a pasar? Dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Eso nos debería de poner a pensar. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esto? Hacerlos pensar precisamente. Que veamos, que entendamos qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. ¿A dónde hemos llegado? ¿A vendernos? ¿A vender conciencia? ¿A vender favores? ¿A vender aplausos? Y todavía decimos gloria a Dios. Cuidado, porque la paga del pecado es muerte. Malhadada de Dios. Veamos qué dice Romanos 6:23. Y con eso cerramos. Simplemente como advertencia. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, Señor, ¿de veras? ¿Estás seguro? Asegúrese con eso, esperando que no se entienda como un juicio, sino como una advertencia de la palabra de Dios. Porque no es justo ni bueno que tomemos la sangre de Cristo a la ligera, su sacrificio, ¿verdad? Porque murió por todos y que Él le envió el Padre, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Terminamos. Que el Señor me los bendiga, espero que sea de bendición para usted. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu amor, tu paciencia, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, a tus siervos, tus iglesias, tus templos, tus misioneros, tus evangelistas, estos obreros, ganadores de almas, Señor. Anímalos con fuego en nuestros corazones, que tengamos esa necesidad de ir a predicar tu palabra a toda criatura. Bendice pues a nuestros hermanos, bendice a los oyentes y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice, suple, sana y Padre, fortalece en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. El Señor los bendiga.